Hola, hoy nos enfrentamos al que es probablemente el desafío más grande de toda nuestra generación. En menos de un mes, la pandemia del COVID-19 nos ha obligado a replantear completamente cómo desarrollamos nuestras vidas, tanto en el plano profesional, pero también en el plano personal. Los paradigmas y las formas de operar a las cuales estábamos acostumbrados ya no nos van a servir. Hoy tenemos mucho más preguntas que respuestas. En gran parte de las situaciones a las que nos enfrentamos, lo único que sabemos es que no sabemos. Hoy en día, el desarrollo de habilidades para el manejo de la crisis, la incertidumbre y el desequilibrio que está generando el COVID-19 en nuestras vidas son fundamentales. Nos vemos en la necesidad de replantear gran parte de la forma como hemos venido trabajando, desarrollando nuestras actividades personales y profesionales. Necesitamos pues una nueva forma de entender la realidad, de interpretar lo que está pasando, de entender que estamos en medio de una crisis sin precedentes para la cual no tenemos respuestas. Las relaciones sociales han mutado. Hoy en día se desarrollan principalmente en un entorno virtual, en donde el contacto físico no es una opción. Y por otra parte tenemos una inmensa saturación de información. Por todas partes nos están bombardeando. Internet, redes sociales, email, chats, lo cual muchas veces es muy complejo de manejar. Entonces, ¿cómo manejamos este momento? Es fundamental entonces entender primero que estamos en la mitad de una crisis, y cualquier crisis tiene por definición tres fases. La fase crítica, en donde estamos tomando decisiones apresuradas contra el tiempo, tratando de evitar que la situación empeore y la podamos estabilizar. La segunda fase, que es la fase de estabilización, en donde ya estamos alejando las probabilidades más graves o las consecuencias más graves que estábamos previendo. Y tercero, la fase de estabilización. En este momento muy seguramente estamos entre la fase 1 y la fase 2, en donde estamos tratando de contener las peores consecuencias posibles, pero al mismo tiempo tratando de estabilizar, ya que nos ha tocado operar de una manera muy rápida, cómo operar nuevamente bajo este ambiente. Es por esto que es fundamental ahora que aprendamos a gestionar el desequilibrio propio de una crisis. Una crisis, como cualquier otra, requiere o es un desafío principalmente de evolución, de transformación y de aprendizaje. Pero esta crisis del COVID-19 no nos deja otra alternativa distinta a evolucionar, a cambiar. No podemos quedarnos en donde estábamos, esa no es una opción hoy en día. Normalmente el ser humano es muy renuente al cambio, a la transformación, a la evolución. Nos gusta estar en donde estamos cómodos, en donde nos sentimos seguros. La evolución hacia un lugar nuevo nos hace sentir miedo. Pero ¿qué hay detrás de ese miedo? Esto es muy importante que lo entendamos. Las personas no le tenemos miedo al cambio per se. El miedo realmente se encuentra detrás de las pérdidas que vemos que pueden estar asociados a ese cambio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también no solamente hay pérdidas, sino ganancias potenciales muy importantes. Transformarse implica cambios, implica adaptación, y esto se manifiesta necesariamente en pérdidas de algunas cosas y ganancias de otras. Sin embargo, si no aceptamos este desafío de la evolución, del cambio y de la transformación, nos vamos a quedar en el pasado, en paradigmas que no nos sirven para la situación que estamos viviendo en este momento. Y aquí es fundamental que diferenciemos entre dos tipos de desafíos que tenemos en este momento, en casi cualquier situación. Primero, los desafíos técnicos. Estos normalmente los sabemos resolver. Para esto nos han entrenado en nuestras universidades, en nuestros trabajos. De alguna manera son rutinarios, sabemos cómo resolverlos.
el nivel de desequilibrio o de incertidumbre que nos generan no es muy alto. Podemos responder o depender de la autoridad para que se resuelvan. Siempre hay un experto técnico que sabe hacer muy bien sus cosas. Y tienen una solución que normalmente es aceptada. El resultado es muy claro, el camino es claro y hay bastante conocimiento para sacarlos adelante. Por otra parte, tenemos los desafíos adaptativos o desafíos de comportamiento humano. Estos desafíos pueden ser bastante más complejos, pues las soluciones no están dadas o no las conocemos. Ponen en evidencia muchas veces conflictos de valores, requieren de cierto aprendizaje y hoy estamos viviendo muchos de esos desafíos. Muchas veces nos preguntamos, ¿tenemos que mantener este aislamiento social? Pero por otra parte, si nos mantenemos aislados, la economía va a colapsar. ¿Qué hacer en este momento? ¿Cierto? Hay claramente un conflicto de valores. Pero, ¿cómo enfrentar estos desafíos de comportamiento? ¿Cómo lograr transformar esos comportamientos humanos y desarrollar esto que hemos venido hablando de la capacidad adaptativa? Aquí, la teoría de la U, teoría desarrollada por MIT, la prestigiosa universidad, es una teoría de cambio que nos da algunas luces en este respecto. La U tiene tres fases. Primero, la fase de co-observar la realidad adentro y afuera. Segundo, la de copresenciar, y esto tiene que ver con dejar ir todo nuestro bagaje, todos nuestros paradigmas, nuestros modelos mentales. Y la tercera tiene que ver con co-crear para gestionar la transformación que necesitamos. Aquí es fundamental que todos saquemos lo mejor de nosotros mismos y nos conectemos con el propósito. Es momento de entender que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Es momento de entender que solamente la cohesión social y la solidaridad y la empatía hacia otros nos va a permitir superar un desafío tan complejo como el que estamos viviendo. Hace poco leía que cada generación ha vivido un gran desafío casi que existencial. En la historia reciente nos podemos acordar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de la pandemia de la fiebre española. El COVID-19, nos tocó a nosotros, a esta generación. Y no tengo ninguna duda de que lo vamos a superar.